el mundo es más grande que 5 países. Con estas palabras, el presidente Recep Tayyip Erdogan se dirigió a los líderes mundiales reunidos en Nueva York para la 69ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2014. Al criticar el monopolio de los 5 miembros permanentes en el Consejo de Seguridad, Erdogan no solo cuestionaba la legitimidad moral del orden internacional de la posguerra, sino que también captaba una verdad más profunda: las corrientes cambiantes de la geopolítica mundial y la creciente insatisfacción de un círculo cada vez más amplio de estados. Se trata de las llamadas potencias de nivel medio, que no están dispuestas a aceptar el papel pasivo y marginal que las antiguas grandes potencias tratan de imponerles en el equilibrio de poder mundial. 12 años después, las palabras de Erdogan resuenan con más fuerza aún. Ya no son solo otra consigna revisionista, sino una descripción concisa de una nueva realidad geopolítica. Veamos un mapa mundi. A primera vista, el panorama parece sencillo: una hegemonía estadounidense y un rival chino, 2 titanes cuya rivalidad definirá el siglo XXI. Haciéndose eco de la rivalidad de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los medios de comunicación y los analistas hablan con entusiasmo de una nueva Guerra Fría, un mundo dividido en 2 bloques hostiles, el estadounidense y el chino, en el que todas las naciones se ven obligadas a elegir bando. Pero este planteamiento, por muy atractivo que resulte para los titulares, simplifica en exceso la realidad. ¿Y si la verdadera contienda no fuera solo entre estas 2 superpotencias? ¿Y si bajo la superficie de la competencia bipolar se estuviera desarrollando una revolución silenciosa? Una que pudiera resultar mucho más trascendental y redefinir por completo las reglas de la política mundial. En la escena mundial, un nuevo grupo de contendientes está ganando terreno: los países conocidos colectivamente como potencias medias. Cada vez más son las potencias medias las que marcan el ritmo del cambio geopolítico, empujando al mundo hacia un sistema que no es ni unipolar ni bipolar, sino caóticamente multipolar. Las relaciones internacionales se asemejan ahora a una densa y cambiante red de influencias, dependencias e intereses. Las potencias medias no son espectadoras pasivas de la rivalidad entre Estados Unidos y China. Al contrario, están configurando activamente su entorno, maniobrando hábilmente entre Washington y Pekín, tejiendo sus propias redes de alianzas, construyendo esferas de influencia y tomando el control de estrechos estratégicos, rutas comerciales y recursos energéticos. ¿Qué son exactamente estas potencias medias? ¿Cómo están dejando su huella en el equilibrio de poder mundial y por qué se trata de una nueva realidad que acaba de surgir? Pasemos a averiguarlo. El concepto de potencias medias no es nuevo. Sin embargo, lo que sí es inédito es el panorama actual. Nunca antes en la historia ha habido un grupo tan grande de estados que pudieran considerarse potencias medias, y nunca antes habían ejercido colectivamente un peso geopolítico tan importante. Según nuestros cálculos, hoy en día pertenecen a este club 17 países, cada uno de los cuales obtiene su fuerza de una fuente diferente. En el caso de la India es su poderío económico y su escala demográfica. En el de Arabia Saudí, sus petrodólares. En el de Turquía, su ubicación estratégica y su floreciente industria de defensa. Sin embargo, hay algo que los une a todos. Como acertadamente señaló el politólogo búlgaro Iván Krastev, cada uno de ellos quiere estar en la mesa, no en el menú. El auge de las potencias medias plantea una serie de preguntas, pero una destaca por encima del resto. ¿Construirán estos estados, como nuevos arquitectos del orden mundial, un mundo más estable y multipolar? ¿O sus ambiciones y rivalidades desencadenarán nuevos conflictos impredecibles, que podrían sumir al sistema internacional en una crisis aún más profunda que la rivalidad entre Estados Unidos y China? El concepto de potencia media tiene una historia sorprendentemente larga. Fue acuñado por primera vez por el diplomático y pensador italiano del siglo XVI Giovanni Botero. Aunque el término forma parte del discurso político desde hace 5 siglos, captar su esencia y definirlo con precisión sigue siendo un reto.
Para Botero, una potencia media era ante todo un estado con suficiente fuerza militar para funcionar de forma independiente sin caer en la órbita de uno de los grandes imperios. En su época, esto significaba entidades políticas como la República de Venecia, que logró mantenerse en una región dominada por España, el Imperio Otomano y Austria. El término adquirió un significado muy diferente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se aplicó a países como Canadá y Australia. En esta nueva interpretación, la fuerza material pasó a un segundo plano, mientras que los atributos de comportamiento pasaron a un primer plano. Las potencias medias se convirtieron en sinónimo de buen ciudadano de la comunidad internacional, un Estado que promovía el multilateralismo, la diplomacia, el respeto del derecho internacional y la participación activa en las instituciones destinadas a estabilizar un orden mundial liberal. Pero definir el concepto moderno de potencia media no es tarea fácil. Cualquier intento de definirlo únicamente a través de métricas tradicionales, Producto Interior Bruto, tamaño de la población o magnitud de sus fuerzas armadas, está abocado al fracaso. Estos indicadores no logran captar la esencia del fenómeno. La influencia de los Emiratos Árabes Unidos no se deriva de la demografía, y el peso de Turquía no reside solo en su economía, sino también en su ubicación estratégica y su disposición a aprovecharla. Por lo tanto, se necesita un marco analítico híbrido y más flexible. Uno de estos marcos es el de Dino Patijala, ex embajador de Indonesia en Estados Unidos. En su opinión, una potencia media es el resultado de tres elementos clave: tamaño, ya sea un territorio significativo o una ubicación estratégica, peso, potencial económico, diplomático y militar, y lo más importante, su ambición. Este último factor de carácter conductual es decisivo. Se refiere a la voluntad consciente y la capacidad práctica de un Estado para influir en los acontecimientos de su propia región y limitar la influencia de potencias externas en su vecindad inmediata. En definitiva, no es el potencial, sino la acción la que determina la condición de potencia media. Esta definición es, por supuesto, imperfecta y algo arbitraria, pero captura el espíritu de las potencias medias de la nueva era, actores autónomos y asertivos frente a la rivalidad entre Estados Unidos y China. Esto es lo que diferencia a las potencias medias actuales de las llamadas potencias medias intermediarias de la era de la Guerra Fría. Las potencias intermedias actuaban como representantes regionales de los Estados Unidos, como Irán bajo la dinastía Pahlavi. Por el contrario, las potencias medias actuales actúan según sus propios términos, a menudo para frustración de los principales actores. Se han convertido en un problema para las grandes potencias y no, como en el pasado, en una herramienta conveniente para promover sus políticas. En este análisis simplificamos deliberadamente las tipologías tradicionales de los estados, a menudo con múltiples capas. Mientras que algunos teóricos proponen distinciones más detalladas, nosotros optaremos por un marco claro a tres niveles: superpotencias, Estados Unidos y China; potencias medias, con un grupo de 17 estados; y el resto del mundo. La línea divisoria más importante en la geopolítica contemporánea se traza entre las superpotencias, cuyas acciones tienen consecuencias sistémicas y globales, y las potencias medias, que operan como actores regionales clave y cada vez más asertivos en la escena mundial. La inclusión de todos los demás estados en una única categoría general, el resto del mundo, es intencionada. Subraya el papel central de las potencias medias como grupo más dinámico e influyente por debajo de la cima de la jerarquía. Esta categorización establece una clara distinción entre los creadores de reglas globales, superpotencias, los moderadores de reglas, potencias medias, y los aceptadores de las reglas, el resto del mundo. Nuestra lista de potencias medias incluye a 17 estados. Algunas de estas elecciones pueden parecer controvertidas, pero cada una de ellas se justificará más adelante en este material. Comencemos nuestro análisis con el caso de Turquía, que en muchos sentidos es la potencia media por excelencia. Con su ubicación estratégica en la encrucijada de dos continentes, una población de aproximadamente 85 millones de habitantes, la 16ª economía más grande del mundo, una sólida industria de defensa y el segundo ejército permanente más grande de la OTAN, Turquía posee la base ideal para llevar a cabo una política exterior ambiciosa. Ankara busca dominar su vecindad inmediata.
Aprovechando su ventajosa geografía, Turquía aspira a convertirse en un centro energético fundamental que conecte a los productores de la región del Caspio, Rusia y Oriente Medio con los mercados europeos. Pero sus ambiciones van mucho más allá del dominio económico. En el ámbito político y militar, este impulso ha quedado patente en las intervenciones armadas en Siria y Libia, en operaciones a menor escala en Irak y en el apoyo decisivo que Turquía ha prestado a Azerbaiyán en su lucha por el Nagorno-Karabaj. La ideología es también una herramienta en el arsenal de Ankara. Turquía invoca activamente la idea del panturquismo, sobre todo en Asia Central, donde busca unir a las naciones relacionadas bajo la bandera de la Organización de los Estados Turcos. Aunque es miembro formal de la OTAN, Turquía suele perseguir sus propios intereses en lugar de los intereses colectivos de la alianza, manteniendo un equilibrio entre Estados Unidos y Rusia. Esto se refleja en su cooperación energética con Moscú y en la compra de sistemas de defensas rusos S-400. Ni siquiera la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia ha alterado fundamentalmente el enfoque de Ankara. Turquía no ve ninguna contradicción en suministrar armamento pesado a Kiev, importar petróleo y gas rusos y posicionarse como mediador en el conflicto. Esto no debería sorprender. La política exterior de Turquía es la encarnación misma del comportamiento de una potencia media, como un estado geopolítico indeciso que aprovecha las crisis circundantes para promover sus propios objetivos. Pero Turquía no es la única potencia media en Oriente Medio. La región también alberga a Irán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Estos últimos, en particular, representan un caso interesante, lo que podría denominarse una potencia media de bolsillo. Los Emiratos Árabes Unidos tienen una población de aproximadamente 10 millones de habitantes, pero el 90% son inmigrantes procedentes de la India, Pakistán y otras partes del sur y el este de Asia, que han venido allí a trabajar. Los emiratíes nativos suman poco más de 1 millón. Por lo tanto, la base demográfica del país es modesta. Sin embargo, su ubicación estratégica, adyacente al estrecho de Hormuz y con puertos al este del cuello de botella, lo que reduce su vulnerabilidad ante cualquier bloqueo, combinada con los ingresos procedentes del petróleo y el gas, le proporciona los medios para llevar a cabo una política exterior tremendamente ambiciosa. En casi todos los ámbitos, los Emiratos Árabes Unidos superan su peso. En el ámbito militar, a menudo se le ha apodado la pequeña Esparta. A pesar de su escasa población, el país cuenta con un ejército bien equipado de alrededor de 65.000 soldados. También cuenta con una industria de defensa fuerte y en rápida expansión, en la que el gobierno tiene previsto invertir aproximadamente $82.000 millones hasta 2031. Durante años, la política exterior emiratí se ha basado en el cultivo consciente de la autonomía estratégica. Mientras mantiene estrechos vínculos con Estados Unidos, Abu Dhabi ha profundizado simultáneamente sus relaciones con Moscú y Pekín. A pesar de la guerra en Ucrania, el comercio con Rusia es próspero y los Emiratos Árabes Unidos sirven de conducto clave para eludir las sanciones occidentales. En el frente chino, el ritmo es igualmente dinámico. Desde 2017, China es el mayor socio comercial de los Emiratos Árabes Unidos, y en 2024 los Emiratos se unieron al grupo BRICS. El enfoque multivectorial del país también es evidente en su diplomacia de infraestructuras. Abu Dhabi apoya la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda de China, al tiempo que desempeña un papel clave en el corredor IMEC respaldado por Estados Unidos. Al mismo tiempo, se ha sumado a otro proyecto competidor, la Carretera del Desarrollo entre Turquía e Irak, que tratamos con más detalle en nuestro episodio sobre las guerras de los corredores. Todas estas medidas están impulsadas por un mismo cálculo, la diversificación y la maximización de los beneficios. Ningún análisis de los Emiratos Árabes Unidos como potencia media estaría completo sin mencionar a DP World, el gigante logístico controlado por el Estado que opera 80 terminales marítimas y terrestres en más de 40 países de los 6 continentes. Para los Emiratos, DP World desempeña el papel que en su día desempeñaron las grandes compañías comerciales en la época imperial, una herramienta para proyectar el poder y asegurar intereses estratégicos mucho más allá de las fronteras nacionales.
A través de DP World, los Emiratos Árabes Unidos ejercen una influencia tangible sobre las cadenas de suministro mundiales y controlan nodos clave del comercio mundial. Estas inversiones suelen ir acompañadas de una intervención militar, como en Sudán, donde Abu Dhabi ha armado a las fuerzas del general Dagalo en la guerra civil en curso, o en Somalia, donde los Emiratos Árabes Unidos han establecido bases militares. El camino hacia la condición de potencia media, como muestran estos ejemplos, puede adoptar muchas formas. Turquía y los Emiratos Árabes Unidos representan casos de ascenso, pero también se puede llegar al club de las potencias medias mediante el descenso desde la primera división. Esa es, en resumen, la historia de Rusia. Desde que la victoria de Pedro el Grande sobre Suecia en Poltava en 1709 aseguró el lugar de Rusia como potencia europea, la posición de Moscú en la jerarquía mundial ha sido una cuestión de importancia existencial. Durante casi 3 siglos, primero como Imperio Ruso y luego como Unión Soviética, Moscú no solo fue miembro del club más exclusivo del mundo, sino que durante varias décadas de la Guerra Fría fue uno de sus 2 líderes, una superpotencia que determinaba el destino de la mitad del planeta. El colapso de la Unión Soviética en 1991 supuso un profundo shock para esta identidad de gran potencia profundamente arraigada. Aunque el consenso predominante ha sostenido durante mucho tiempo que la Rusia posterior a 1991 siguió siendo una potencia mundial, en virtud de haber heredado el arsenal nuclear soviético y de un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, esta afirmación es difícil de defender a la luz de los hechos. En realidad, el colapso soviético relegó a Moscú a la categoría de potencia media. Las pruebas de esta degradación son numerosas. En primer lugar, se produjo un colapso interno. Entre 1991 y 1997, la economía rusa se contrajo casi un 50%, sumiendo al país en la hiperinflación, la pobreza y la corrupción rampante. Moscú ya no podía mantener a sus propios ciudadanos y mucho menos proyectar su poder en el extranjero. Su pérdida de control sobre el espacio postsoviético también fue reveladora. Los antiguos aliados del Pacto de Varsovia, en lugar de permanecer en la órbita de Rusia, se volvieron en masa hacia Occidente, buscando la adhesión a la OTAN y a la Unión Europea. Esto supuso un desafío directo a la esfera de influencia de Rusia, al que Moscú fue incapaz de responder. El indicador más simbólico de este declive fue la Primera Guerra de Chechenia, cuando Rusia demostró ser incapaz de ejercer control incluso dentro de sus propias fronteras. Desde este punto de vista, la idea de la Rusia postsoviética como potencia mundial es insostenible. El hecho de poseer atributos de alcance global como armas nucleares no cambió el hecho de que después de 1991 Rusia era esencialmente una potencia media, muy similar a Gran Bretaña o Francia tras la pérdida de sus imperios coloniales. De hecho, clasificar a Rusia de la década de 1990 como una potencia media es controvertido precisamente porque en ese momento no cumplía ni siquiera todos los criterios para ese nivel. Carecía de la capacidad de influir en los acontecimientos de su vecindad inmediata, como lo demostraron la desintegración del espacio postsoviético y la guerra en Chechenia. La situación solo cambió con la llegada al poder de Vladimir Putin. Este inició un lento proceso de restauración, centralizó el aparato estatal, utilizó el petróleo y el gas como armas geopolíticas y modernizó las fuerzas armadas. Poco a poco, Rusia también comenzó a reintegrar el espacio postsoviético bajo su control, primero a través de la Segunda Guerra de Chechenia en el año 2000, luego con la invasión de Georgia en 2008, seguida de la toma de Crimea y de partes del Donbass en 2014. Cada uno de estos pasos fue un acto calculado de revisionismo destinado a recuperar un imperio perdido y recuperar el estatus de superpotencia mundial. En este contexto, la invasión a gran escala de Ucrania estaba destinada a ser la culminación del proyecto de más de 2 décadas de Putin. Esto se desprende del ultimátum que Moscú entregó a Estados Unidos pocas semanas antes del ataque, exigiendo la retirada de las fuerzas de la OTAN estacionadas en los nuevos Estados miembros admitidos después de mayo de 1997. En efecto, Rusia pretendía frenar la expansión de la OTAN y restaurar un orden de esferas de influencia.
Si la estrategia de Putin hubiera tenido éxito, Moscú habría obligado tanto a Estados Unidos como a China a reconocerlo una vez más como una superpotencia igualitaria. Pero esto no sucedió. Rusia sigue atrapada en su estatus de potencia media. Peor aún, la brecha que la separa de China y Estados Unidos sigue ampliándose. Esta perspectiva también explica por qué Putin está tan decidido a continuar la guerra. Entiende que el camino para restaurar el imperio ruso pasa por Ucrania. Como dijo una vez Zbigniew Brzezinski, sin Ucrania, Rusia deja de ser un imperio. Por lo tanto, si Moscú pierde la guerra actual, o incluso si no la gana de forma contundente, Rusia quedará atrapada permanentemente en la trampa de la potencia media, una tragedia geopolítica de una magnitud solo comparable al colapso de la Unión Soviética. Pasemos ahora a un país que podría ser una potencia media, pero que por diversas razones aún no ha alcanzado este nivel. Al igual que Rusia, Polonia conserva el recuerdo de un pasado como gran potencia. El legado de la mancomunidad polaco-lituana sigue siendo un elemento importante de su identidad estratégica. Pero a diferencia de la historia de Rusia, marcada por el colapso de la Unión Soviética y la pérdida de su estatus imperial, la trayectoria reciente de Polonia es una historia de renacimiento. Tras un siglo de particiones, ocupación y subordinación a la Unión Soviética, Polonia entró en lo que podría denominarse su Edad de Oro, un periodo de crecimiento económico sin precedentes y creciente prominencia internacional. La transformación posterior a 1989 se erige como uno de los mayores éxitos de la Europa de la posguerra. Desde que emprendió el camino de la economía de libre mercado y la integración en la Unión Europea, el Producto Interior Bruto nominal de Polonia se ha multiplicado por 14, convirtiéndola en la 20ª economía más grande del mundo. Tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, la importancia geopolítica de Varsovia se disparó. Polonia se convirtió en un estado clave en el flanco oriental de la OTAN, el principal centro logístico para la asediada Ucrania y uno de los defensores más acérrimos de una postura dura hacia Moscú. Sin embargo, Polonia aún no ha ascendido plenamente a las filas de las potencias medias. Lo que le falta es el factor de comportamiento clave que distingue a las verdaderas potencias medias de los países que simplemente aspiran a este estatus. Polonia sí busca influir en la política de su región, pero lo hace como fiel ejecutora de las estrategias de aliados más poderosos como Estados Unidos o los estados de Europa Occidental, y no como centro de toma de decisiones independiente. Su política exterior sigue siendo en gran medida reactiva, con una capacidad limitada para construir y mantener su propia agenda soberana. A esto se suma la profunda polarización interna y la ausencia de consenso entre los partidos sobre cuestiones estratégicas. Los proyectos ambiciosos, ya sean de infraestructuras o geopolíticos, a menudo se convierten en rehenes de disputas internas, sujetos a revisiones drásticas o al abandono total tras el cambio de gobierno. En tal atmósfera es difícil construir la postura de un actor internacional serio. Por lo tanto, Polonia posee el conjunto completo de instrumentos necesarios para alcanzar el estatus de potencia media, es decir, suficiente peso demográfico, económico y militar, el llamado hardware, pero carece del software, élites políticas capaces de aprovechar el mayor potencial del país en más de 3 siglos. La oportunidad histórica de Polonia de dar un salto geopolítico a la Liga Superior podría cerrarse pronto. La inminente crisis demográfica y el agotamiento de su actual modelo de crecimiento suponen amenazas existenciales para sus ambiciones. Si Varsovia no aprovecha las condiciones favorables actuales para sentar las bases duraderas de su poder y autonomía estratégica, su edad de oro podría acabar siendo nada más que un breve episodio desperdiciado. Al analizar el fenómeno de las potencias medias surge otra división llamativa, la división entre el bando norte y el bando sur. No se trata de una distinción puramente geográfica, sino más bien socioeconómica, profundamente arraigada en la experiencia histórica, especialmente en el legado del colonialismo. El norte incluye a las potencias medias tradicionales: Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur, Alemania, Reino Unido y Francia. Se trata por lo general de democracias estables y liberales, profundamente integradas en los sistemas económicos y de seguridad occidentales.
como beneficiarios del orden liberal de la posguerra, tienen una inclinación natural hacia una postura favorable al statu quo. Su política exterior suele seguir el modelo de buena ciudadanía internacional, centrada en promover el multilateralismo, la diplomacia y actuar como estabilizadores del sistema. Aunque históricamente se han alineado con Estados Unidos, en los últimos años muchos han mostrado interés en perseguir la denominada autonomía estratégica. El sur tiene un aspecto muy diferente. Está compuesto por potencias emergentes como Turquía, India, Brasil, Arabia Saudí, Irán e Indonesia. Muchas de ellas tienen un pasado poscolonial, son dinámicas y de rápido crecimiento, pero luchan contra las desigualdades tanto externas como internas. Su visión del orden internacional es fundamentalmente diferente. Consideran que las estructuras existentes, especialmente aquellas con mayor poder de decisión, como el Consejo de Seguridad de la ONU, son injustas, opresivas y dominadas por el norte. A diferencia del norte, no tienen interés en defender el antiguo orden. De hecho, trabajan activamente para erosionarlo. Las potencias del sur son, por lo tanto, revisionistas por naturaleza, centradas en la competencia, las relaciones transnacionales y la búsqueda de sus propios intereses particulares. Si las potencias medias del norte actúan como estabilizadoras del antiguo orden, las del sur son revisionistas y trabajan activamente para su caída. Más allá de la era colonial, las raíces más recientes de esta división se remontan al resultado de la Guerra Fría. Fue el norte, liderado por Estados Unidos, el que salió victorioso. Rusia, a pesar de ser uno de los países más septentrionales del mundo desde el punto de vista geográfico, pertenece hoy, desde el punto de vista geopolítico, al sur. Sin embargo, no es Rusia, sino China la que ahora lidera el bando del sur. Esto tiene consecuencias de gran alcance. Las ambiciones de las potencias del sur pueden convertirse rápidamente en focos de nuevas guerras y conflictos, algo que ya se está desarrollando ante nuestros ojos. Las aspiraciones regionales de Turquía han impulsado sus intervenciones en Siria, Libia y el Cáucaso. Israel, que en su día fue una potencia media intermediaria de Estados Unidos en la región y ahora es una potencia media revisionista por derecho propio, también está tratando de remodelar Oriente Medio según su propio diseño. También están surgiendo conflictos entre las propias potencias medias. Un ejemplo claro es la relación entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, formalmente cordial pero marcada por una feroz competencia por la influencia regional, desde Yemen hasta el Cuerno de África y Sudán. En conclusión, las potencias medias son un fenómeno geopolítico independiente y duradero, cuyo auge tiene sus raíces en un proceso histórico más profundo que Kishore Mahbubani denomina la Gran Convergencia, la convergencia del resto del mundo con Occidente en términos de nivel de vida, aspiraciones y normas. Esta convergencia, más que la rivalidad entre las grandes potencias, es la verdadera fuente de su fuerza y autonomía. Dicho esto, la confrontación entre Washington y Pekín actúa como un potente catalizador, acelerando el auge de las potencias medias. Al mantener el equilibrio entre una potencia hegemónica y una potencia emergente, pueden maximizar sus ganancias sin tener que comprometerse inequívocamente con ninguna de las dos partes. En una era unipolar, una potencia hegemónica siempre puede castigar a los desobedientes, pero cuando hay dos potencias dominantes, las ágiles potencias medias pueden enfrentarlas entre sí. La composición de este grupo también es variable. Con condiciones favorables y una toma de decisiones acertada, países como Polonia, Italia, España, Argentina, México, Tailandia, Filipinas o Kazajistán podrían unirse a las filas de las potencias medias. Incluso Ucrania, si el resultado de la guerra fuera favorable, podría situarse en la trayectoria de las potencias medias. Por el contrario, los miembros actuales podrían salir de esta categoría si aplican políticas erróneas. Muchos habrán notado el vacío que hay en nuestro mapa en lo que respecta a África. Sin duda, el continente tiene muchos aspirantes, entre ellos Sudáfrica, Nigeria, Etiopía, Egipto y Argelia. Sin embargo, según la definición más estricta de potencia media que utilizamos, que no deja lugar ni siquiera a Italia o México, ningún estado africano cumple actualmente con los requisitos.
La mera debilidad de los vecinos no basta para asegurarse un lugar en este grupo. Eso no significa que esto no vaya a cambiar en el futuro. La verdadera pregunta entonces ya no es si ha llegado la era de las potencias medias, porque esta ya está aquí. Pero la gran incógnita es si las potencias medias modernas se convertirán en las artífices de un nuevo orden estable, o si serán simplemente las heraldas de un caos permanente, en el que cada actor actúe únicamente en su propio interés, y la escena mundial se convierta en un escenario de guerras regionales interminables. El hecho de que 10 de las 17 potencias medias sean revisionistas del sur sugiere que esto es solo el comienzo de los cambios. Sin embargo, cuando los revolucionarios actuales del sur finalmente consigan el lugar que tanto han buscado en la mesa, ¿acaso no se convertirán en los defensores del statu quo del mañana? Quizás la verdadera naturaleza de la geopolítica no sea en absoluto la búsqueda del equilibrio, sino el intercambio perpetuo de roles en el mismo juego eterno por el dominio. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.